Buenos días a toda la audiencia de esta emisora. Que Dios les bendiga y los acompañe y nos bendiga y nos acompañe. Hoy voy a tomar un tema que muchos lectores de la Biblia padecen del conocimiento de esta palabra, porque en realidad no es una palabra bíblica, sino es una palabra teológica. Y es cuando decimos la palabra dispensación. Primera dispensación o segunda dispensación. Entonces vamos a ver qué quiere decir dispensación. Es el plan de la conducta de Dios para con los hombres. Trata de describir la conducta de Dios para con nosotros. Hubo una dispensación llamada mosaica, la que pertenece a las leyes de Moisés. Una dispensación llamada mosaica y otra llamada cristiana, que es la dispensación a partir de la llegada de Cristo a nuestro planeta. El desarrollo de su gran plan ha sido gradual, adaptado en todas sus formas a las circunstancias respectivas en que se hallaba la familia humana. Es la parte gradual de Dios para tratarnos según las épocas, según los tiempos nuestros, pero sobre todo los tiempos que Él marcó. Dos dispensaciones. Nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, a diferencia y mucha diferencia del Nuevo Testamento, debemos entender, para una comprensión mejor de la Biblia, es que el Antiguo Testamento, o sea, la primera dispensación, es un libro de historia. Es la historia de un reino que Dios quería dirigirlo. Dios quería cuidarlo. Dios quería contenerlo. Dios es Dios de todas las naciones. Primero, Dios se llamó Dios de Israel. Y todavía estando en el tiempo de la primera dispensación, el mismo Dios, a través de los profetas, hizo llamarse así, Dios de las naciones. Deja de llamarse Dios de Israel para llamarse Dios de todas las naciones. El reinado es sobre las naciones. Usted, cuando piense en Dios, no piense en cosa pequeña, no piense en cosas chiquitas. No piense que el reinado de Dios comenzó en su iglesia y que ese reino va a terminar allí. Yo lo invito a que cuando piense en Dios, piense en grande, en Dios de todo el universo. Cuando hablamos de Dios, pensemos en Dios como Dios universal, que comenzó con una nación primeramente, que se llamaron hebreos, y por eso se llamó Dios de Israel, hasta que el profeta Isaías a viva voz dice: porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Aquí el nombre de Dios abarca las dos dispensaciones.
Primero, Jehová de los ejércitos es su nombre. Primera dispensación. Tu Redentor, el Santo. Segunda dispensación. Nuevo Testamento. El Dios que de toda la tierra será llamado. Isaías 54, versículo 5. Y allí con esa nación Dios intenta comenzar su reinado. Y en esa trayectoria desde que los llama Abraham para la alegría de todas las familias de la tierra, hasta el tiempo que a Dios le pareció, Dios los guiaba. Lo hizo. Podríamos decir que Dios lo hacía bajo los códigos del cielo, porque allí está su trono. Y así queda conformado lo que se llama un gobierno teocrático. Para todas las naciones que quisieran unirse a ese gobierno teocrático. Isaías 66, 1. El Jehová dijo así: el cielo es mi trono, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Uno de los valores que implican este otro nombre de Dios, el de Jehová de los ejércitos de aquel gobierno teocrático. El gobierno que funcionaba en el estrado de sus pies, la tierra. Y el Jehová de los ejércitos dirigía las guerras en la tierra y con sus ejércitos. En estos ejércitos de este reino teocrático encontramos que las motivaciones de sus propósitos eran como las de cualquier ejército. El propósito era el mismo. El propósito, ¿cuál es el de la guerra? Ganarle al enemigo. Sus guerras tenían exactamente el mismo propósito, pero con una diferencia abismal en lo que hacía a todos los instrumentos de guerras que se disponían y se usaban, que se agregaban a los de la tierra, que son armas teocráticas, armas de gobierno, contaba para estas guerras, que Dios contaba para estas guerras, con ciertos elementos de la tierra sumados a elementos de guerra, se sumaban los elementos de guerra que provenían de un arsenal, que provenía única y exclusivamente de su trono, que estaba en el cielo, que se componían, ese armamento se componía de grande poder espiritual, poder inagotable. Se componía de perfección, se componía de estrategias en justicia y amor a las naciones
que él invitaba a que entren a su reino. Entonces, tomaremos como base de datos de las guerras que Teo, de las guerras de ese gobierno teocrático, él dirigió. Vamos a leer 2 de las guerras. Vamos a comenzar con la de Josué, capítulo 6. Quieren entrar en su reino. Bien. Ahora, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo te he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás pues la ciudad de todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuerno de carnero delante del arca. A la ciudad daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, armamento del trono de Dios. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Órdenes de Jehová de los ejércitos. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto que había estado dentro del tabernáculo. Llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Aquí acomoda a los sacerdotes primero, atrás el arca. Y dijo el pueblo: pasad y rodead la ciudad. Dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán adelante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía. Y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban las bocinas, y la retaguardia iba tras el arca mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo: vosotros no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo diga. ¿Que yo diga qué? ¡Gritad! Entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche.
Y Josué se levantó de mañana y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día, y volvieron al campamento, y de esta manera hicieron durante 6 días. El 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo: gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Paso al versículo 20 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó a gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. En realidad en Josué, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 6, le recomiendo que lo lea, que refresque esta historia en su mente. Que vamos a tratar de entender la dispensación, la antigua dispensación. Se puede leer con claridad cómo Josué, que estaba reemplazando a Moisés, y Dios estaba con Josué, ahora dirigiéndose a Jericó. En todos estos capítulos se pueden observar los consejos y estrategias que Josué les da al pueblo para enfrentar el cruce del río, que encima, antes de llegar a Jericó, tenían que cruzar el río Jordán, que debido al consejo, estrategia y órdenes de guerra que les da Josué al pueblo, logran que el río Jordán se abra y se reparten las aguas por la mitad, igual de lo que ya les había pasado antes en el Mar Rojo, que también las aguas se partieron a la mitad para que pase el mismo contingente de la misma manera que allá en el Mar Rojo pasaron ahora el Jordán. Hacía 40 años que venían como nómades desde Egipto, y cuando cruzan el Jordán en seco, Dios les dice que de ese lugar seco del río, 12 hombres levanten 12 piedras, que cuando pasen para descansar, la hora de descansar, levanten con esas piedras un monolito como señal de que el río se había abierto y secado para ellos. Todo esto eran órdenes, eran los misiles del cielo. Todo esto eran órdenes y estrategias de Dios, transmitidas por Josué
al grupo de hombres y mujeres de este contingente, que ¿saben qué pusieron ellos? La obediencia. Pusieron la obediencia de todo lo que les decía Josué de parte de Dios y la pusieron de todo su corazón a todo lo que Dios mandaba. Entonces, levantan el monolito como la marca de lo que allí en el río Jordán había sucedido. Terminan toda esta experiencia muy contentos todos. Y allí nomás comienzan los consejos y estrategias para la toma de Jericó, ciudad cercana a la que muy pronto llegarían. Cuando las personas de los pueblos por donde los hebreos tenían que pasar, estaban muy asustados. Se había corrido la voz. Y esos pueblos que sabían que ya iban a llegar estos nómades, estaban muy temerosos de estas gentes que venían como nómades y con un temor. Y ellos querían tomar agua. Los pueblos donde ellos iban a llegar sabían esto, que estos nómades que venían caminando hacía mucho tiempo, cuando querían tomar agua, no tuvieron más que golpear una piedra de roca y allí nomás tenían el agua. Si querían cruzar el Mar Rojo, se abrían las aguas. Querían cruzar el Jordán, también se levantaron las aguas y pasaron. Todos los pueblos lo iban sabiendo y les producía terror y pánico. Nunca habían visto una cosa así. Y cuando llegaron a Jericó, se encontraron que estaba toda la ciudad amurallada. Estaba la ciudad toda amurallada y tenían el paso impedido por esa ciudad. Y Dios le tiró un misil desde su trono y les dice: tiren el muro.
voy a basarme en el libro de los Jueces, donde voy a desarrollar una segunda guerra para que nos ubiquemos qué quiere decir Jehová de los ejércitos de la primera dispensación y para que nos enteremos cómo Dios desde su trono organiza a los que dependen de Él en la tierra. Y vamos a leer en Jueces, capítulo 6, primero el versículo 4 y salto al versículo 36. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y Gedeón dijo a Dios: si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era o en el patio, digamos. Así el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra. Entonces entenderé, confirmaré lo que me acabas de decir, y entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como tú lo has dicho. Y aconteció, así pues, cuando se levantó de mañana, exprimió el vellón y sacó de él el rocío y llenó un tazón de agua. Mas Gedeón dijo a Dios: no se encienda tu ira contra mí, si aún hablare esta vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón. Te ruego que solamente el vellón quede seco y el rocío quede sobre la tierra. Y aquella noche lo hizo Dios así. Solo el vellón quedó seco y en toda la tierra hubo rocío. Y Jehová dijo a Gedeón, versículo 2: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo: mi mano ha salvado, mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron de los pueblos 22,000 y quedaron solamente 10,000. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí te los probaré. Y del que yo, desde el trono, decían esto, y del que yo te diga, vaya este contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas. Y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron
llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber aguas. No acá, a mí este pasaje siempre me gusta, porque los lerdos y perezosos, Dios dice, déjalos, no te los lleves con vos. El que se atreva a juntar el agua con la mano y rápido se lleve el agua a la boca, ese es el guerrero que yo necesito. Ahora el que se acomoda y se arrodilla, ese no me sirve para el ejército. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar, y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a Dios los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián bajo en el valle. Y los madianitas, los amalecitas, estoy en el versículo 12, y los hijos del oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud. Es decir, el pueblo a quien ahora Gedeón tenía que enfrentar con esos 300 hombres. Ellos estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está en la ribera del mar en multitud. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián. Y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió, Gedeón estaba escuchando afuera de la carpa, y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos, nos ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en vuestras manos. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos, con teas ardiendo adentro del cántaro, adentro de los cántaros, misiles del cielo, misiles del trono de Dios, para usar en los estrados de los pies de Dios. Y les dijo, Gedeón les dijo: miradme a mí y haced como yo hago. He aquí que cuando yo llegué al extremo del campamento, ¿haréis vosotros como hago yo? Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis: por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón
y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento. Al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, y ahí tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, quebrando los cántaros. Tomaron en la mano izquierda las teas que quedaban encendidas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Vuelvo a leer. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto en derredor del campamento, los hombres del ejército de Dios. Entonces todo el ejército de los madianitas, dando gritos y huyendo. Y los 300 soldados de Jehová tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó. Las potencias de Dios que no las entendemos, no las podemos explicar. Esas poderosas bombas que ponía Dios en estrategias y en consejos. Dice que cuando ellos tocaron las trompetas, ¡pum!, rompieron el cántaro y quedó en su mano, como diríamos, como un portavela y una antorcha. Ellos quedaron así, y mientras ellos quedaron así, los madianitas sacaban sus espadas y se mataban entre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, qué grande es mi Señor. Los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento de los madianitas. Y el ejército de los madianitas huyó hasta Betzita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel Meola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de la tribu de Neftalí, de la tribu de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas que habían huido. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín diciendo: desciendan al encuentro de los madianitas que van por tal parte, y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados en Betbara y el vado del Jordán. Y allí pudieron tomar a 2 de los príncipes de los madianitas, uno llamado Oreb y el otro llamado Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lugar de Seb. Después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón, al otro lado del Jordán. Historias de guerras de Jehová.
Jehová de los ejércitos, según el hombre que tuviera la misión de llevar la guerra adelante, como en el caso de Gedeón, por la dependencia de Dios que el hombre tuviera o el hombre no tuviera, así es como se daban los resultados de las guerras en aquella dispensación. Si el que dirigía la guerra conversaba con el que está en el trono, el que está en el trono le tiraba los misiles, pero si no querían, hubo muchas guerras en Israel dirigidas por gente que no consultó a Dios ni quiso escuchar las estrategias de Dios, y ¿saben qué pasó con todas esas guerras? Las perdieron. En este caso la historia es así. El hombre elegido por Dios para hacer guerra contra los madianitas se llamaba Gedeón. El campamento contra el de Gedeón tenía que ir. Estaba organizado así, por madianitas, amalecitas y hombres del oriente. Pero había que purificar al contingente, achicándolo en número, que iban a acompañar a Gedeón. Le pareció a Dios que Gedeón había concentrado demasiado número de gente para acompañarlo en esta situación. El Antiguo Testamento es contenedor de guerras. A causa de cómo estaba formada esta antigua dispensación, en el orden que Dios pensaba dirigir en ese tiempo a las naciones. Estaba formada esta antigua dispensación, así como la presentamos. Dios estaba tomando las tierras para entregárselas a esta nación. Dios le había prometido que se los llevaba a una tierra que fluye leche y miel, y a las tierras había que tomarlas. Función de Dios hacia la tierra, tomando tierra para bendecir a un pueblo. Esta nación hebrea a la que estaba formando, la iba formando con leyes que en sí mismas conducían a sostener la guerra, como por ejemplo la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente. Eran guerreros. Por eso él da por clausurada la ley, porque en la nueva dispensación son otros los objetivos de Dios. Dios tuvo objetivos que los podemos leer en el Antiguo Testamento, en su antigua o su primera dispensación. Se movió con ciertos objetivos, pero ahora, en la nueva dispensación, los objetivos no son los mismos. Por eso él da por clausurada la ley, porque en la nueva dispensación son otros los objetivos. En la antigua dispensación era formar una nación, conducirla, protegerla y enseñarles.
el Nuevo Testamento, en donde se desarrolla la nueva dispensación, se percibe el otro objetivo de Dios, que es salvar a todo el mundo en un trato personal con cada ser humano de la tierra. Él, Jesús, cuando entrega su vida, no la entrega a una nación ni a dos naciones. En la nueva dispensación las cosas están presentadas de otra manera. Están presentadas con un amor que supera todos los entendimientos. Una gracia salvadora que bendice a toda la humanidad. Un Espíritu Santo compañero que nos habla y ayuda y nos redarguye. Como compañero nos redarguye de todo lo que no entendemos o no debemos hacer. En la nueva dispensación, las guerras no son sustentadas por Jehová. Vuelvo a decir, en la nueva dispensación, las guerras que haya no son sustentadas por Jehová de los ejércitos. Y Santiago, el apóstol, aclara que las guerras provienen de... Escuchemos lo que dice Santiago. ¿De dónde provienen las guerras? Y Jehová de los ejércitos no te va a dirigir a esta guerra de la que dice Santiago. Jehová de los ejércitos dirigía guerra a unos obedientes y a unos que querían los misiles del cielo. Pero dice Santiago, provienen de los pleitos entre los hombres, muy distinto a conquistar tierras, ¿no? Pleitos que provienen de nuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros, los cuales combaten adentro nuestro. Pleitos. Codicias y no tenéis. Matáis y ardés de envidia y no podés alcanzar. Combatís y luchás, pero no tenéis lo que deseáis. Objetivos de guerra de los hombres y el que leímos antes, objetivo de guerra de Dios. Este Santiago dice, y esto dice así, o quiere decir esto: esto no se arregla con guerra. A estas cosas las arreglás con elementos espirituales que provienen del mismo Jesús. Por ejemplo, orar, un misil enviado del cielo. Y el apóstol Pablo agregaba claridad sobre el tema. Y él en el capítulo 3 de 2 Corintios dice algo maravilloso. Que nosotros hemos sido elevados a cartas del mismo Cristo,
que nosotros como seres humanos necesitamos que donde nosotros asistimos o llegamos, necesitamos que nos presente a alguien. Pero dice Pablo que nosotros somos las cartas de Jesús. Vosotros sois nuestras cartas. Sois vosotros cartas escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por toda la humanidad, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos nosotros competentes por nosotros mismos para pensar algo de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, de una nueva dispensación. Ministro de ese nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice Pablo, y si el ministro de muerte, de la primera dispensación lo llama así, ministro de muerte, quedó grabado con letras en piedras, y eso fue con gloria, a tal punto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista, no podían mirarlo a Moisés, a causa de la gloria que había en su rostro. Dispensación, la cual iba a perecer. Esta era una dispensación que no iba a ser eterna. ¿Por qué iba a desaparecer? Porque no iba a ser eterna. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministro de condenación fue con gloria, mucho más abundará la gloria en el ministerio de la justificación. Una dispensación que termina y una nueva dispensación que comienza. Un Nuevo Testamento lleno de novedades, de glorias, que lo podemos notar en Pentecostés y mucho más aún cuando el Espíritu dice en Efesios 4:7, pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Es el mismo Jehová de los ejércitos, pero que usa otra manera para tratarnos. Se llevó la cautividad y dio dones, nos dio dones a los hombres. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, otros pastores y maestros, cartas de Cristo, a fin de perfeccionar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Dos pactos del mismo Dios. El primero para muerte, porque la tierra pasará y todo cuanto se hizo en la primera dispensación sería abolido. Para usar un término, si es que cabe, diríamos que esta dispensación era como un ensayo, la primera dispensación era como un ensayo de lo que sería la gloria venidera, versículo 17. En la segunda dispensación que pertenece a nuestro Rey y Señor, porque el Señor es el mismo Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí no hay guerras, allí hay libertad. La nueva dispensación nunca entró en guerra. Por eso te voy a decir algo para que abras bien tus ojos y tus oídos. Presta mucha atención. De aquellos que nos hablan de una nueva Jerusalén acá en la tierra, que pretenden organizarla y la llaman Nueva Jerusalén entre medio de misiles, como está sucediendo. Misiles que van y vienen. Las guerras de Dios, las guerras del Dios de los ejércitos se terminaron en aquella vieja dispensación del Antiguo Testamento. Amén.